ganó la Academia y bueno, el campeonato está que arde. Se va a definir en la última fecha y con todo, y con el morbo, porque con el empate de ayer del Atlético Tucumán ya básicamente quedó muy complicado para que ellos puedan competir. Y bueno, todo indica que la definición va a ser entre Boca y la Academia, la pelea, siendo que Boca tiene que en la última fecha en la Bombonera juega frente a Independiente y la Academia juega frente a River de local también. Así que los dos juegan de local, los dos frente a los rivales. Va a ser una definición interesante de ver en la despedida de Gallardo ahora que se sabe que se va. Él se despide del Monumental este fin de semana. Pero la semana que viene será de visitante su último partido oficial, a menos que termine segundo y termine jugando la Supercampeones, esas cosas contra el campeón. Pero bueno, vamos a ver entonces las imágenes del partido. Lo que dejó el partido acá entre la Academia y Colón en Santa Fe. Una buena victoria de la Academia. Un partido que se le empezó a complicar. En el primer tiempo no pasó mucho. Fue un partido muy dormido, que no pasaba nada. Costaba generar peligro. Encima la lesión de Vecchio, que algo en la rodilla parece que es medio fuerte. Un tema. Y después en el segundo tiempo se encuentra con el gol, pero también le estaba costando. No fue un partido, o sea, lo ganó bien, pero le costó, no fue un partido fluido. La Academia no estuvo del todo cómoda en el partido. No es que Colón lo inquietó, pero es como que el partido nunca terminaba de prenderse. ¿Viste? Un partido muy dormilón, Esta fue increíble, mirá dónde va la pelota. Cada vez que veo esta repetición pienso que fue gol. Impresionante, al lado del palo. ¿Cómo es que se dice? El botín de porcelana. Mirá dónde la puso la pelota. Increíble, increíble. Esta también, la hinchada gritó gol, parecía que había sido gol. Pero no, terminó yéndose. Mirá. Increíble también como no fue gol eso, ¿no? Acá, no es esta la jugada. Una que domina mal Wanchope, pero creo que estaba adelantado en esta jugada. Colón, un equipo bastante limitado. Copetti hizo el segundo gol. Esta es la jugada que Wanchope pide penal. Yo no creo, para mí está bien que no se haya dado penal. No es que, a ver, no es que yo crea que esto, o para mí, no, para que se entienda lo que yo opino sobre esta situación, lo siguiente. Yo creo que esta jugada no debe ser penal, ¿está? Contactos en el área, no hay que cobrar boludeces, y menos en definición de campeonato, o sea, penales, si bien que es una liga, entonces todos los partidos valen 3 puntos, pero digamos, andar cobrando estupideces, me parece que no hay que hacerlo. Está bien que no se cobre penal. El gran problema es que con el VAR están muy quisquillosos, todo el tiempo cobrando estupideces. Entonces lo ideal, lo que a mí me gustaría, ya lo he dicho toda la vida, es que se dejara de cobrar pavadas, manos tontas, penales tontas, empujoncito, porque si no los jugadores se tiran todo el tiempo buscando la falta y buscando el escándalo. Se tiran, fingen la falta en contacto y qué sé yo, porque después el VAR en la repetición, en la cámara lenta va a aparecer que el contacto fue real y qué sé yo, y ahí se genera la duda, la hinchada grita y el periodismo y las redes sociales. Y bueno, entonces la verdad, mientras siga este lloriqueo y toda esta cosa así, el fútbol no va a mejorar, no solo en Argentina, sino en cualquier lugar del mundo, porque todo va a parecer sucio, todo va a parecer polémico y todo va a parecer posible falta. Porque el que quiera discutir que esto es penal y se puede poner a discutir y qué sé yo. Pero para mí no es una jugada que tiene que ser penal. Está bien, me encanta que el campeonato se defina así, ojalá que no pase nada raro. Hasta el momento no viene pasando nada en las fechas. Qué sé yo, el penal, lo más polémico que sucedió, porque siempre hablan de Boca, que se favorece a Boca, pero lo más polémico que ha sucedido últimamente, que fue bastante gol, fue el penal para Racing. O sea, de defensa de ganar 4-2, pasó a la Academia tener la chance de hacer el 3-3. Le anularon el gol, el 4-2 a defensa, y le dieron el penal que Vecchio lo termina perdiendo. Después la Academia empata y con eso sumó un punto cuando el partido se pondría 4-2. Pero no hablemos del arbitraje, hablemos de fútbol, que es lo más lindo que hay. Yo lo único que pediría era que se recuerden estas jugadas cuando después hay alguna polemiquita, porque se ponen a buscar con hormigas en los partidos de Boca.
Entonces, bueno, si van a buscar con hormigas en los partidos de Boca, bueno, busquen hormigas también en los otros partidos, como para que sea más o menos pareja la cosa, porque si no, cuando es en los partidos de Boca, cualquier cosita hacen un escándalo, y cuando en los partidos de los otros equipos se hacen los boludos. Miran por otro lado, y entonces nada es penal, o sea, solo las cosas muy serias tienen que ser cobradas. Si no, juguemos al fútbol, que se define en la cancha y basta de lloriqueo y bla 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 y tanto chamullo. Bueno, mira, esta camiseta con la que Iniesta hizo el gol y España salió campeona, espectacular, hermosa. Te la podés conseguir en Project 6 Shop, así que al final del video tenés el link de la descripción y todo cómo haces para comprarte la camiseta. Sigamos con las jugadas. Esta fue una otra jugada que tuvo. Ahí termina el primer tiempo. 0-0. La Academia tuvo alguna que otra jugada, pero no fueron demasiadas. Empieza el segundo tiempo. Carbonero de nuevo, un buen partido. Muy buen partido Carbonero. Muy importante. Carbonero está siendo importantísimo para la Academia en estos partidos. Acá otra jugada. Copetti, que no le pega bien. La podría haber, lo que pasa es que no es zurdo, pero tenía ángulo. El defensor estaba despacio. Podría haber definido cruzado, haber definido mejor. Acá mano, tarjeta amarilla se da. Acá pidieron penal por un supuesto agarrón ahí de Copetti, que me parece que es lo mismo de lo que estaba diciendo antes de Guanchope. Los jugadores se tiran para intentar que con el VAR se generen las cosas. Y bueno, ojalá que se termine eso. Bueno, Carbonero, golazo, buen pase de Piovi, filtrado. La defensa en realidad de Colón marcó mal porque se adelantó y dejó abierto. Le metió un pase, no estaba adelantado porque venía de atrás. Muy veloz, sacó ventaja, definió bien, 1-0. Y ahí listo, ahí dio la sensación que cuando la Academia hizo el gol, el partido se terminaba y lo iba a ganar. Porque Colón no tenía demasiado como para empatarlo. Y encima enseguida sale el tiro de esquina desvía por el segundo palo, entra Copetti. 2-0 y otra cosa. Así que una buena victoria para la Academia, que creo que necesitaba esto de ganar. De ganarle a Atlético Tucumán la final entre ellos, para ver quién iba a ser el segundo que le iba a pegar el campeonato a Boca, y ganar ahora de nuevo, después que Boca ganó frente a Sarmiento. O sea, esa idea de decir, no, estamos más maduros que antes, estamos listos para dar la talla y para dar pelea en el campeonato. Entonces me parece que desde ese punto ha sido importante. Veo se nota una Academia un poco más firme. No quiere decir que tiene todo, digamos, para ganar, o sea, para salir campeón, que el equipo ya está hecho, ¿no? Pero es como que tiene más, está más maduro que antes. El equipo está un poco más maduro, se lo nota mejor. Y bueno, vamos a ver la tabla, pero antes quería que veamos. Déjenme poner acá. No, podemos ver la tabla primero para ver cómo se define el campeonato. Y después vemos estas otras cositas que quería mostrarles para terminar. Fíjense ustedes entonces. Boca con 48 puntos. La Academia tiene 47. Y Atlético Tucumán, que empató ayer porque tuvo un penal para ganar el partido. Lo perdió el penal y bueno, termina empatando con 45. Ya se le complica la pelea porque, bueno, no es que es imposible, pero ya quedó 2 puntos menos que la Academia. Parece difícil que pueda. Ahora lo siguiente, yo había dicho y yo imaginaba que el campeonato en estos dos partidos, en estas dos fechas, la Academia iba a sacar los 6 puntos probablemente, porque yo creía que a Colón le iba a ganar y que a Lanús el fin de semana también le gana, porque Lanús está allá abajo, está un equipo muy de capa caída. Entonces yo creo que tenía muchas chances de sacar los 6 puntos. De mínima sacaría 4. Ya sacó 3, entonces de mínima para mí empata con Lanús o gana. Entonces o llega a 48 puntos o a 50 puntos la Academia. Atlético Tucumán había dicho lo mismo para mí, con 2 partidos de local frente a Central, y ahora el fin de semana otro partido más contra Unión de local. Para mí Atlético Tucumán iba a sacar 6 puntos o 4 puntos de local. Terminó empatando con Central. Y yo creo que a Unión por ahí le debe ganar. Y también se va a ir ahí a 48 puntos. Quedará de ver qué va a pasar con Boca. Boca tiene un partido complicado contra Newell's. Y después la última fecha contra Independiente. Y en el medio de la semana el partido que debe contra Gimnasia. Que ahora Gimnasia ya como quedó muy lejos. Tiene otra connotación el partido. Vuelve a tener la connotación que el partido tenía antes. Porque antes parecía
un partido así, de quien se quería prender en la pelea. Y después, como Gimnasia tenía un partido menos igual que Boca, se podía prender. Pero al perder con San Lorenzo, ya no tiene, muy difícil que pueda pelear por el campeonato. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? Me parece que, a pesar de la ventaja que Boca tiene, porque por estar primero y con un punto menos, todavía el campeonato no está para nada decidido, porque Boca lo puede terminar, o sea, Boca tiene que conquistar puntos que no le van a ser fácil. Tiene Independiente en la Bombonera en el último partido, a donde, bueno, puede haber el morbo de que Independiente no lo quiera ganar, para que no salga campeón Racing, pero también va a ser un partido de mucho nerviosismo y a Boca le está costando mucho jugar bien en la Bombonera. Yo creo que el principal rival de Boca, en este sentido, porque en realidad si Boca gana el partido menos que tiene, abre 4 puntos de ventaja. Su principal rival es Boca mismo, que no convence el juego. Hemos mencionado acá muchas veces la cantidad de partidos malos que Boca tiene, que no se explica cómo ha ganado. Contra Sarmiento jugó un buen primer tiempo, penal perdido, después hace el gol, pero en el segundo tiempo cayó muchísimo el equipo o sea, Sarmiento no tenía demasiadas herramientas, no lo termina empatando, pero Boca sufre un partido que no era para sufrir, o sea, le costó el partido. Entonces esa es un poco la tónica. Entonces uno no sabe qué Boca va a estar en Rosario contra Newell's, no sabe si va a ser un buen partido, si va a ser un mal partido. Boca puede empatar, perder no pierde hace bastante, pero por ahí empata el partido, porque no puede ganar. Tranquilamente podría empatar contra Newell's y contra Gimnasia, y si eso pasa, en ese caso ya Boca es otra situación. Boca estaría con 50 puntos para lo que sería la última fecha. Entonces, bueno, esto son todas elucubraciones que vamos haciendo y qué sé yo, que no importa, pero veremos el domingo qué es lo que pasa en la fecha. Boca juega el domingo frente a Newell's, 3:30 de la tarde en Rosario, y la Academia juega el martes contra Lanús, en la cancha de Lanús. Veremos qué va a pasar. Yo creo que es muy probable que la Academia llegue a 50 puntos, como mínimo 48. Bueno, si la Academia no gana, ya va a jugar con el resultado de Boca, pero pase lo que pase con Boca, la Academia tiene que ganar el partido. O sea, la Academia tiene que terminar la penúltima fecha, llegar a la última fecha en 50 puntos para meterle presión a Boca, porque si no, por más que Boca pierde, si la Academia solo empata y quedan con 48, o sea, está abierto el campeonato, pero Boca contra Gimnasia puede sacar una ventaja de nuevo que le permita en la última fecha. Igual te digo, por eso las cosas no están definidas, porque es un punto, está todo muy pegado y no hay una real garantía de que Boca vaya a ganar los 9 puntos. Ahora, los tendría que ganar, o ganar con 2 victorias o con 5 puntos. O sea, si Boca gana un partido y empata 2, por ejemplo, le gana Independiente y empata los 2 partidos, 5 puntos, estamos hablando de 43. 43 puntos, la Academia tiene que ganar los 2 partidos para llegar a eso. Así que bueno, veremos qué es lo que va a pasar. Si te gustó este video, por favor, dale like, compartilo y también comenta qué te parece a vos. Hay algunos que están mufando a Boca, otros mufan a la Academia, creen que todavía River tiene alguna chance. ¿Cómo será? Bueno, pongan en los comentarios y les dejo con la propaganda de Project Sale Shop. Si te gustan las camisetas de jugadores históricos, tenés un montón ahí para elegir, de mundiales, de equipos espectaculares, y también las camisetas actuales, la de Messi, de la selección, lo que quieras. Así que mira, gente, les quiero presentar Project Sale Shop, una página donde podés conseguir todas las camisetas de fútbol que quieras, pero todas de en serio, la camiseta de Messi de la selección, igual a la que yo tengo puesta acá, mira, con la que Leo fue campeón en el Maracaná. Ahí, 1 de julio, Maracaná, final de la Copa América. El número 10 de Leo. Una cosa espectacular, una locura. Mira acá el parche. El parche de los brazos. No, una cosa sensacional. La calidad de estas camisetas son un vicio, son espectaculares. Lo único que tenés que hacer es entrar en el link que tenés acá en la descripción, elegís todas las camisetas que quieras y cuando vas a finalizar la compra pones en los cupones leyendas y vas a tener un 10% extra de descuento. Así que no te olvides, Project Sale Shop, anda y míralo.